Bien. Perdón. Adelante, por favor, Sergio. Buenos días, hermanos. Permítanme hacer aquí algunos movimientos para poner en la pantalla ¿ya se ve? Sí, muy bien, ya estamos aquí. Pues, buenos días, hermanos. Vamos a compartir un tema que se llama empatía. Y antes quizá quisiera orar un poco, porque sabemos que algunas personas, personas de la iglesia están pasando por una situación difícil. Así que deme, por favor, unos 30 segundos para orar rápidamente. Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, te bendecimos esta mañana y te damos gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres el que nos guarda, nos cuida, Señor. Y oramos en este momento para interceder por todos aquellos, Padre, que están pasando momentos de angustia, momentos de dolor, momentos de enfermedad, momentos de incertidumbre. Oramos, Señor, para que la sangre preciosa de tu Hijo Jesús, que se derramó no solamente, Señor, para lavarnos de nuestros pecados, sino también para sanar nuestras enfermedades. El poder de la sangre de Jesucristo se manifieste sobre todos aquellos que están padeciendo en este momento alguna enfermedad, y específicamente la enfermedad que está actualmente destruyendo al mundo, la enfermedad del COVID-19. Padre, oramos para que tu sanidad, Señor, el poder de tu Espíritu, el poder de la sangre de Jesús, el poder del nombre de Jesús se manifieste y todos aquellos, Señor, sean levantados de su lecho de enfermedad y sean sanados. Y que tu gloria sea manifestada, Padre, en medio de tus hijos y en medio de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, pues este tema que yo le denominé empatía. Vamos a empezar con una lectura. Vamos a ver en Job algunos pasajes que nos llevan a más o menos ver de qué se trata el tema. Job 2:13 dice lo siguiente: así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Estamos hablando de, todos sabemos lo que Job estaba viviendo. Habían muerto sus hijos, había perdido todas sus propiedades, estaba en una situación muy difícil, muy dolorosa, y llegan 3 amigos a visitarlo. Los 3 amigos llegan y ven que su dolor es muy grande y se sientan con él, y por 7 días y 7 noches no hablan una sola palabra. Y después de esos 7 días se empieza a desarrollar una conversación entre ellos. Y por ahí del capítulo 11, versículo 1, está hablando Zofar, uno de los amigos, y dice lo siguiente: respondió Zofar Naamatita y dijo: tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. En el capítulo 22, del 1 al 5, habla otro de los amigos, Elifaz Temanita, y dijo: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Ante esa clase de acusaciones que se vinieron repitiendo constantemente,
Job responde en 26, es una de las respuestas que Job le va dando a cada una de las palabras que le van diciendo sus amigos. Y responde Job y dijo, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? Después de todos estos diálogos que estuvo teniendo Job con sus amigos, a partir del capítulo 38, Dios empieza a hablar directamente con Job, desde el 38 hasta el 41, y en toda esa conversación que Dios tiene con Job, Job básicamente le está haciendo ver Dios le está haciendo ver a Job su limitación, la ignorancia de Job y algo que se puede considerar como una especie de regaño. Pero después de esto dice algo que al menos para mí es un tanto cuanto sorprendente. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como a mi siervo Job. Y digo que es relativamente sorprendente, porque si nosotros leemos un poco detenidamente todos estos pasajes, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 37, que es cuando se desarrolla el diálogo entre los amigos de Job y Job, podemos percibir que realmente los amigos de Job conocían a Dios. Tenían ellos algunas expresiones, como por ejemplo, ahí por el capítulo 8 menciona algo. Sí. Capítulo 8, versículo 3 dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? A través de esa clase de expresiones que los tres amigos de Job intercalaban en su diálogo que tenían con Job, podemos percibir que realmente estos hombres sí conocían al Señor, sabían quién eran, sabían que Dios era un hombre justo, era un Dios justo. Ellos nunca dijeron nada equivocado acerca de los atributos de Dios. Entonces, no deja de sorprender un poco de que Dios exprese que se encendió su ira en contra de ellos, porque no hablaron lo recto, como lo habló Job. Y entonces surge una pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios les dice esto si realmente ellos hablaban bien de los atributos de Dios, de su justicia, de cosas así? Y podemos concluir algo, ¿no? Y es muy común aún hasta la fecha atribuir de forma automática. Es casi una reacción automática otra vez al pecado, la razón de los problemas y dificultades que las personas, cristianos, no cristianos, estamos pasando. Y poco nos detenemos a considerar, a pensar la condición emocional, la condición anímica que pudieran estar pasando en esos momentos de crisis, en esos momentos de dificultades. Sí, y realmente no nos podemos a pensar, como lo dijo Jesús, ¿no? Que son como ovejas sin pastor. Normalmente son personas que están asustadas, que están hambrientos, no saben qué camino tomar para salir de su situación, son fácil presa del enemigo y muchas veces, como en el caso de Job, tampoco saben por qué razón están pasando por esa situación. Nosotros podemos percibir en la respuesta de Job, me voy a regresar un poquito, aquí en la respuesta de Job, en donde Job hace esta pregunta que nos lleva a concluir
que Job esperaba otra actitud de los amigos. ¿Sí? A ver, amigos, ¿en qué estás ayudando al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? De todo lo que tú me estás diciendo, de todo lo que tú me estás haciéndome querer ver, ¿en qué me ayuda? ¿En qué me estás aconsejando al que no tiene ciencia? O sea, yo no tengo conocimiento de por qué razón me está pasando todo esto. ¿Qué clase de inteligencia es la que tú me estás tratando de demostrar? Cuando en lugar de venirme a consolar, me vienes literalmente a patear. ¿A quién has anunciado palabras? Y esta última frase es impactante. ¿De quién es el espíritu que de ti procede? ¿Es realmente Dios el que te envió a consolarme? ¿Es realmente Dios el que te envió a que me levantara de aquí, de mi posición de caído, de destruido, de desanimado, de triste, de angustiado, de adolorido? Y entonces la conclusión podría ser de que la ira de Dios se encendió en contra de los amigos, no tanto por el concepto que los amigos tenían del Señor, sino porque ellos se olvidaron de algo que para Dios es fundamental. Y esto lo podemos ver aquí en Santiago 2:13. Es un principio, y los principios de Dios funcionan aun cuando no se hayan mencionado en casos anteriores. Por ejemplo, este principio de la misericordia. En Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Este es un principio que viene desde antiguo. Ya cuando Rahab ayudó a los espías que había enviado Josué a reconocer la tierra. ¿Sí? Y mucha gente ha preguntado, bueno, ¿y cómo Rahab, siendo una prostituta, cómo Rahab, siendo una inconversa, alcanzó tal misericordia que Dios la incluyó dentro de la genealogía de Jesucristo? Y esta es la razón. Hay un principio que funciona desde antiguo, desde siempre ha funcionado y que sigue vigente, y es que la misericordia triunfa sobre el juicio. Que el corazón de Dios siempre quedará, en primer lugar, la misericordia antes que el Señor empiece a buscar en responsabilidades. Queda muy claro que para el Señor la prioridad es la misericordia, antes que andar buscando responsabilidades y culpabilidades, y que nosotros, sus hijos, que hemos sido llamados a predicar en las buenas nuevas del Evangelio, nos convirtamos en jueces. Esto es, en andar buscando precisamente la causa de los problemas, de las situaciones difíciles que esté pasando la gente, no para ayudar, sino más bien para condenar. Es que te está pasando esto porque tú eres así, tú eres así, tú eres así. Entonces, aquí es donde tenemos el principio, ¿no?, de la misericordia del Señor. Aquí es donde se establece que Dios estaba enojado con los amigos de Job, precisamente porque la idea era que ellos fueran a consolarlo, a levantarlo, a abrazarlo, a estar con él, a ser partícipes del dolor que él estaba pasando, y no a condenarlo como realmente fue lo que ellos hicieron. En el Antiguo Testamento tenemos, por ejemplo, que a Jonás le fue dada una orden. Ve a Nínive y adviérteles que yo los voy a destruir porque ya realmente su condición espiritual, su condición moral ya rebasó los límites y yo la voy a destruir. Ve y predícales la destrucción que voy a hacer con él. Y sabemos la historia. Jonás no quería ir, Jonás estaba enojado, trató de huir, toda la historia del gran pez que se lo tragó, luego finalmente va a Nínive, él va y hace la predicación, va a hacer la exhortación, hay una reacción del rey, hay una reacción de toda la población, y Dios se arrepiente y no destruye a Nínive, al menos no en esa ocasión.
Y la actitud de Jonás, pues la sabemos, ¿no? Jonás hizo un berrinche, se enojó grandemente cuando a raíz del arrepentimiento de los habitantes, Dios extendió su misericordia y no destruyó la ciudad. Y inclusive Jonás tiene por ahí un diálogo con el Señor, ¿no? De que yo ya sabía que tú la ibas a perdonar, por eso yo no quería venir. Y podemos percibir que Jonás no tenía absolutamente ninguna empatía, ningún sentimiento de misericordia con aquellos miles de personas que habitaban la ciudad y que iban a ser destruidas. Sin embargo, Dios sí demostró su misericordia, que su misericordia, como lo acabamos de decir hace un momento, la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio que él tenía sobre la ciudad de Nínive. Cuando los habitantes se arrepintieron, hicieron aquel ayuno, inclusive hasta las bestias ayunaron por orden del rey, Dios ve el corazón de aquellas personas arrepentidas y entonces la misericordia de Dios entra en funciones y perdona a la ciudad. Pero Jonás estaba enojado. Entonces, ahí es donde vemos que la actitud de las personas a veces no es muy al parejo, muy de la misma mano que de la del Señor. En cambio, vemos a Abraham. Es una situación muy parecida cuando Dios envía a sus ángeles y le anuncia a Abraham que va a destruir a Sodoma y Gomorra, básicamente por la misma razón que iba a destruir a Nínive. Porque se habían excedido ya el comportamiento moral, todo lo que había sucedido en la ciudad de Sodoma y Gomorra, habían determinado que Dios las destruyera. Pero la actitud de Abraham fue muy diferente a la de Jonás. Inmediatamente Abraham se puso a interceder delante del Señor y dijo, espérame, Señor, ¿y qué sucedería si hay 50 justos en la ciudad? Y entonces empieza el diálogo y Dios le dice, si hay 50 justos, no la destruyo. ¿Y qué pasaría si hay 20? ¿Y qué pasaría si hay 10? Inclusive si hay uno, Señor. Y Dios dice, si hay uno, no la destruyo. Y aquí podemos ver el corazón de Abraham. El corazón de Abraham tenía una empatía con las personas. Él sabía que aun cuando su condición moral, su condición espiritual estaba totalmente fuera de control, si Dios encontraba una razón para perdonar, la misericordia de Dios iba a manifestarse antes que el juicio de Dios. Así que es por eso que quise dar esta plática, ¿no? Porque muchas veces la actitud de nosotros va en ese sentido, ¿no? Vamos a tratar de enjuiciar, vamos a tratar de buscar causas, de buscar responsabilidades, antes de buscar qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando con aquella persona que está viviendo una situación difícil, un problema, una situación de crisis. El Señor Jesús, permítanme, el Señor Jesús enseñó en diferentes pasajes acerca de la misericordia. Unas veces directamente habló de la misericordia y otras en el contexto de sus enseñanzas. Un joven va y le pregunta, no es un joven, es un escriba, creo. Lucas 10:27, van y le preguntan que cuál era el primer mandamiento, el principal. Y Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y esta frase, a tu prójimo como a ti mismo, necesitamos meditar muy bien lo que implica. ¿Qué es lo que yo deseo para mí? Pues yo deseo lo mejor. Yo deseo prosperidad, yo deseo tener una excelente relación con Dios, yo deseo estar siempre bien, yo deseo nunca pasar problemas y cuando estoy en problemas yo deseo que alguien venga y me ayude, que alguien esté conmigo, que me entienda, etcétera, etcétera.
Bueno, exactamente. Lo mismo que yo deseo para mí es lo que yo debo de desear para mi prójimo. Amar a mi prójimo como si fuera yo mismo. Es un concepto un tanto cuanto difícil de entender porque tiene mucha profundidad, pero implica que lo que yo deseo para mí exactamente es lo mismo que deseo para los que me rodean. Y dentro de esto, ¿cómo podríamos definir la empatía? Y coloquialmente hablando, podemos decir que equivale a la frase de ponerse en los zapatos del otro. Aun cuando eso es un dicho común entre la gente, ¿no? Realmente tiene mucha profundidad, porque implica vivir exactamente las mismas situaciones que la persona que es la dueña de los zapatos. Si la persona que es dueña de los zapatos está viviendo una crisis económica, si yo me pusiera sus zapatos, implica que yo sentiría esa crisis económica de aquella persona como si fuera la mía propia. En Romanos 12:15 nos habla de lo siguiente: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Podemos ver que es el mismo contexto. Es los sentimientos de aquella persona, si es de felicidad, si es de gozo, si es de alegría, alégrate genuinamente con él, porque muchas veces la alegría es un tanto cuanto de dientes para afuera y realmente genera envidia porque aquella persona, pues no sé, está viviendo una gran prosperidad económica, está viviendo una gran prosperidad familiar, no sé, materiales, y ellos están viviendo bien, están muy gozosos, pero si yo estoy pasando una situación un tanto cuanto difícil en la economía o en las cuestiones materiales, pues yo puedo felicitarlo, puedo decir, no, qué bueno, no, hombre, mira, bendito sea Dios, pero internamente pudiera sentir algo de envidia. Entonces, gozarse con los que se gozan es un gozo genuino, una alegría genuina por lo que aquella otra persona está viviendo de prosperidad, de felicidad, de buenas nuevas, en fin. Pero también implica llorar con los que lloran. Y esto es tanto cuanto más difícil. Es difícil entender el dolor ajeno cuando uno está viviendo una época de bonanza. Entonces, la empatía y la misericordia van muy, muy de la mano. Podemos pensar que la misericordia está compuesta por el amor, por la benignidad y por bondad, y que se traduce en una acción que es la empatía. Estas dos cosas, la misericordia y la empatía y la misericordia, están íntimamente ligadas unas a otras. La empatía nunca se menciona como tal en la Biblia. Esa palabra yo no recuerdo, al menos, haberla visto en la Biblia. Pero básicamente va de la mano con la misericordia y no se podrían separar. Cuando uno siente misericordia es porque tiene empatía. Y cuando uno tiene empatía, invariablemente vas a sentir misericordia. Están íntimamente ligadas unas a las otras. No se podrían separar. El mejor ejemplo que tenemos es el de nuestro Señor Jesús. En sus 3 años que estuvo de ministerio aquí en la tierra, hubo diferentes eventos, diferentes escenarios en los que Jesús mostró una empatía y una misericordia. El pasaje de Lázaro quizás sea el más conocido. Cuando Lázaro y sus hermanas, Jesús era muy amigo de la familia, es así lo dice la Escritura. En Juan 11, del 33 al 36 y en el 38 podemos ver lo siguiente. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró.
Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra encima. Y Jesús lloró no por la muerte de Lázaro. Él sabía que Lázaro iba a resucitar. Desde que le mandaron a hablar, y él se esperó 4 días para venir hasta la casa de Lázaro, él ya sabía que Lázaro había muerto, pero él también sabía que Lázaro iba a resucitar. Jesús tenía el poder para hacerlo y él sabía que iba a suceder tal situación. Entonces Jesús no lloró porque murió Lázaro. Jesús lloró porque se identificó totalmente con el sufrimiento, el dolor, la angustia de las hermanas de Lázaro. Las hermanas de Lázaro habían sufrido una pérdida de un familiar, su hermano. Eso ya les causaba un dolor tremendo, ¿sí? Pero también, según entendemos, lo que dice la Biblia, no lo dice literalmente, no lo dice específicamente, de que Lázaro era el hermano varón y era el proveedor de la casa. Entonces, al dolor de haber perdido al familiar, al hermano, se aunaba también la incertidumbre de su futuro. Ya no tenían un proveedor de la casa, de todo lo que pudieran ellos necesitar, la provisión económica, la provisión material, que normalmente era responsabilidad del varón de la casa. De manera que tenían por delante un panorama muy sombrío, un futuro difícil para ellas en el aspecto económico, en el aspecto del sustento diario, en el aspecto de la provisión material de todas sus necesidades. Y el dolor de haber perdido a su hermano, de la muerte de su hermano. Entonces, el llanto de Jesús no fue por la muerte de Lázaro. Fue porque él se identificó total y absolutamente con el sufrimiento que estaban pasando las hermanas de Lázaro en ese momento. Más adelante hay otro pasaje en donde se relata que los fariseos llevaron delante a Jesús. Estamos viendo el capítulo de Juan, el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Se describe el pasaje de una mujer que es traída delante de Jesús. Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio y los fariseos la traen a Jesús y ya traen una sentencia. La ley dice que tiene que morir apedreada. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús? Podemos recordarlo, ¿no? Jesús por un momento, por un tiempo, Jesús no mostró ninguna reacción. Dice la Escritura que Jesús escribía en tierra y los fariseos la acusaban a la mujer. Esta mujer tiene que morir apedreada. Y podemos pensar en qué estaría sintiendo aquella mujer. Ella sabía que tenía unos cuantos minutos más de vida. Y lo sabía porque la ley así lo decía. Esa mujer conocía la ley, que era una judía. Ella sabía también la forma en que iba a morir. Una forma espantosa, apedreada. Y probablemente la mujer estaba pensando en ¿por qué lo hice? Nunca debí de haber hecho esto. Y ahora voy a morir. Si ella era adúltera, quiere decir que tenía un esposo, quiere decir que tenía una familia. Y ella sabía que su familia pues iba a quedar sin la protección ahora de la madre. Entonces, aquella mujer debe de haber estado viviendo un tormento emocional enorme, una situación dificilísima. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Mostró el principio de Santiago. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y entonces Jesús, muy, muy sabiamente, no la confronta a ella con su pecado, confronta a los que la estaban acusando
porque realmente libres de pecado nadie lo somos. Para podernos convertir en jueces, nosotros necesitaríamos estar libres de pecado y no lo estamos, ninguno de nosotros lo estamos. Entonces, la mujer sabía que había cometido un error, que había cometido un pecado, pero Jesús no la confronta a ella. Jesús confronta a los que la acusaban y se les olvidaba, y que es lo que Jesús les recuerda. Nosotros todos, bueno, él no, Jesús nunca pecó. Todos ustedes pueden ser acusados de pecado en cualquier momento. El que esté libre de pecado tira la primera piedra. Y fueron redargüidos de tal manera que ninguno lo pudo hacer. Entonces él les demostró que la misericordia es más importante que el juicio, porque pues, si a juicios vamos, nosotros también somos culpables de juicio. Así que Jesús nos demuestra también la misericordia es más importante que, en este caso de la mujer adúltera, que el juicio mismo. Hay otro suceso en Lucas, capítulo 7, del 12 al 15. Versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Perdón. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Es un caso de otra mujer viuda muy parecida a las hermanas de Lázaro. Y ella era viuda, ya no tenía a su esposo, ya no tenía su sustento. Murió su único hijo, un hijo varón, que era su futuro, que era el sostén también de la familia. Es muy similar. Y Jesús se acerca, ve la situación, se compadece, tiene misericordia, tiene una empatía con aquella mujer, porque los sentimientos de aquella mujer, las emociones de aquella mujer deben haber estado también por el suelo. Y entonces Jesús va y resucita al hijo. Aquí podemos ver que en ocasiones hubo gente que pide ayuda, como las hermanas de Lázaro. Ellas buscaron al Señor para que viniera a ayudarlas. Pero en otras ocasiones, como el caso de la mujer adúltera, como el caso de la mujer viuda que había perdido a su hijo, no pidieron ayuda. No buscaron al Señor. Sin embargo, el Señor se acercó y ayudó. Y en los tiempos que estamos viviendo, es incontable, es más común de lo que uno piensa. Que gentes que nos rodean, gentes que están en nuestro entorno cercano, están viviendo crisis que muchas veces uno no se da cuenta. A veces uno se da cuenta por pláticas, por lo que le comunican, por lo que le dicen a alguien o por pláticas de terceros que podríamos conocer como chismes. Pero en términos generales, la gente actualmente trata de evitar que sus problemas salgan a la luz. Hay muchísimas situaciones de crisis en estos tiempos, principalmente de depresiones, de tristezas, de angustias, de ansiedades. Ha habido gente con crisis de ansiedades, crisis de pánico. Hay gente que está esclavizada por vicios, inclusive está esclavizada por actitudes, y actitudes me refiero a que están aferrados a una imitación, a lo que la moda impone, a lo que la actualidad impone, a lo que ahora es lo que se usa, y es una esclavitud de la cual no se dan cuenta. Y también se ha extendido mucho la
idea de no buscar ayuda porque tú eres autosuficiente. Tú te puedes empoderar. Tú no necesitas ayuda de nadie. Tú solo puedes. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Y entonces la gente con esa soberbia no busca la ayuda. Prefieren seguir sufriendo lo que están viviendo a buscar una ayuda porque no quieren que los demás se enteren de su debilidad, y digo debilidad entre comillas, ¿no? O hay gente que no busca ayuda porque no saben en dónde buscarla, no saben en dónde encontrarla. Andan buscando con los metafísicos, andan buscando con los, no sé, en cualquier parte pero no saben exactamente en dónde encontrar una ayuda. Y entonces nuestro entorno está lleno de personas que están con una real necesidad y nosotros a veces no nos damos cuenta. Aquí la importancia, el hecho de tener nosotros una relación con Dios y buscar la guianza del Señor para que el Señor nos haga sensibles y nos muestre en qué personas, con quién tengo que ir, a dónde tengo que ir, qué es lo que tengo que decir para ayudar a aquellos que aún no se atreven a pedir ayuda. Y en alguna ocasión un amigo guatemalteco que estuvo viviendo aquí por 2, 3 años, platicaba la experiencia que él tuvo en la universidad, en una universidad, de una compañera que pues era la más hermosa del grupo y al menos de la escuela en donde él asistía ahí en la universidad, pero la muchacha era muy soberbia y era muy altanera. Y dice, él platicaba, a mí se me quedó muy grabado ese testimonio, ¿no? Que en algún día, él era muy bajito, muy chaparrito, como se dice aquí. Y él dice que él, un día se cruzó con ella en el jardín, dice, y a mí pues ni siquiera volteaba a verme, ¿no? Y yo me detuve, me le crucé enfrente para detener su camino, y tan sencillo como que le dije, Dios te ama. Tú no sabes, no tienes idea de cómo Dios te ama. Y dice que la muchacha se soltó llorando ahí mismo en ese momento. A esa alianza yo me refiero de ir con personas que están en necesidad, pero que no lo han manifestado, no la han buscado por soberbia o por ignorancia. Y es importante, hermanos, que nosotros entendamos que Dios prefiere tener misericordia antes que enjuiciar. Cuando nos toque ministrar, ayudar a personas que están en problemas, que están en crisis, que están en situaciones difíciles de cualquier tipo, emocionales, de ansiedad, depresión, enfermedades físicas, necesidades materiales, necesidades económicas, no ir con la intención o con la idea de buscar una raíz, una causa o una culpabilidad. A veces Dios lo va a hacer, a veces Dios lo va a mostrar y va a ser directo y va a ser duro. Y hubo ocasiones en que el Señor Jesucristo acusó directamente, principalmente a los fariseos, a los que ya conocían la ley. Les llegó a llamar hipócritas. Pero habrá ocasiones, y probablemente sean las más, en las que Dios, en lugar de confrontar y en lugar de ir y buscar directamente la raíz de la culpabilidad, es permitir que ellos mismos se den cuenta. Yo recuerdo en este momento el caso de Jesucristo y la mujer samaritana. Jesús llega y a un pozo de Samaria y está una mujer ahí sacando agua y empiezan un diálogo y la primera sorpresa es para la mujer porque dice, espérame, los judíos y los samaritanos no se hablan. Entonces Jesús empieza un diálogo con ella y Jesús nunca le echó en cara el hecho de que aquella mujer realmente era una mujer fornicaria, era una mujer adúltera. Él simplemente la va llevando durante la conversación a que ella misma se dé cuenta de su condición.
Muy sabiamente Jesús le pregunta, háblale a tu marido, tráemelo y aquí vamos a platicar con él, tú, él y yo. Y entonces la mujer dice, no tengo marido. Y Jesús te dice, ciertamente, has dicho verdad, no tienes marido. Tu situación ha sido así, pero no la confrontó, no la acusó, no le dijo que era una pecadora, pero sí el diálogo que Jesús tuvo con ella llevó a aquella mujer a tener un reconocimiento de su propio pecado. Básicamente fue lo que sucedió con nosotros cuando nos convertimos. En lo que a nosotros respecta aquí como familia, nunca nos condenaron, nunca nos criticaron, nunca nos dijeron, nunca nada. Simplemente nos trajeron un mensaje diferente, un mensaje de buenas nuevas, un mensaje de una opción que nosotros no conocíamos y que era Jesucristo. Pero nunca recibimos una palabra de condenación, nunca nos hicieron sentir culpables, nunca nos hicieron sentirnos que lo que estábamos viviendo, lo que estábamos pasando, era a raíz de que nosotros nunca habíamos tenido una relación con Dios. Pero nosotros nos dimos cuenta a través de la administración que nos dieron, a través de todas las palabras que nos llevaron a nosotros. Nosotros mismos nos dimos cuenta de esa condición, de que habíamos estado viviendo totalmente fuera de la voluntad del Señor y que realmente esa era la razón de lo que estábamos viviendo y que era necesario para nosotros empezar una relación personal con el Señor. De eso se trata la empatía, hermano. Es la empatía y la misericordia, de amarnos los unos a otros como Cristo nos ha amado. El mismo Señor Jesús, Él sabía nuestro destino. Él sabía que yo, Sergio, en algún momento de mi vida, el día que yo falleciera, iba a ir a dar al infierno, literalmente al infierno. Y Él, sabiendo eso, Él tomó mi lugar. Él tomó mi lugar. Y Él murió por mi culpa. Él murió y Él pagó mis culpas. Porque se puso en mi lugar, se puso en mis zapatos. Exactamente eso es lo que Jesús hizo. Y entonces Él nos llevó a cambiar nuestra vida, literalmente nos llevó a cambiar nuestra vida. Entonces ahora pues vivimos bajo el conocimiento de un Dios real y verdadero. Y es un Dios que antes que enjuiciar y castigar, prefiere hacer misericordia. Y yo con esto termino, hermano. Yo con esto termino y quiero dejar en ustedes esta inquietud y quiero dejar con ustedes esta palabra para que de aquí en adelante nosotros, no sé qué dice aquí. Está la portada de la empatía. Ok. Sí, pero yo... Bien. Bueno, aquí se me perdió un poquito ya la presentación. Y hermano Andrés, con esto yo termino. Espero que haya sido de bendición, espero que hayamos entendido y espero que hayamos entendido la importancia de ser empáticos con aquellas personas que están a nuestro alrededor y que están viviendo situaciones de crisis, situaciones de problemas y muchas veces no nos daremos cuenta, pero que el Señor nos guíe y nos dé la sabiduría para llevarnos a que cuando nos toque ministrar, nos toque orar, nos toque prestar ayuda para todos aquellos que están en esa clase de situaciones, la misericordia de Dios sea la que se manifieste sobre sus vidas y que ellos puedan conocer y entender que Dios los ama y que Dios los quiere restaurar y que Dios los quiere sacar de esa situación difícil que están viviendo. Con esto termina, hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bien. Muy bien. Gracias, Sergio. Claro que es de bendición
claro que es parte del carácter de Cristo, la empatía, y parte del carácter de un creyente fiel y verdaderamente dedicado a vivir para el Señor y adorar al Señor. Sí lo es, creo que todos lo percibimos así. Creo que la empatía, tal como lo dijiste, tiene que ver con la misericordia, tiene que ver con la consolación, tiene que ver con el compartir las cargas del que sufre, del que tiene un dolor profundo, del que enferma, del que tiene una fuerte necesidad. A fin de cuentas, todo esto se resume, tal como lo dijiste, en el segundo mandamiento, que es igual de importante que el primero. Dijo Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es ser empático. Amar es compartir. Amar es tener misericordia. Amar es seguir lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos traes el recuerdo a nuestro corazón del amor hacia nuestro prójimo. Gracias, Señor, porque en el desarrollo de nuestra vida se debe manifestar el amor si es que estamos madurando como creyentes seguidores de Jesucristo. Gracias, Señor, porque aún cuando hay raíces de orgullo, de soberbia, raíces de mi propia vida y mis propios problemas y cada quien lo suyo, todas esas se van secando cuando tu palabra viene y nos refresca la tierra de nuestro corazón. Lo profundo de nuestro corazón empieza a hacer que se sequen esas raíces de la antigua naturaleza y de todas las mentiras y el engaño que Satanás ha sembrado en nuestra vida. Tú nos lo demostraste, aún estando en la cruz, oraste pidiendo al Padre que perdonara a todos los que te habían torturado, menospreciado y finalmente asesinado o crucificado en la cruz. Gracias, Señor, porque eso es verdaderamente el Evangelio. El Evangelio involucra amor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora oramos por todos aquellos que están enfermos, por todos aquellos que están padeciendo en este momento, por aquellos que están cruzando por una etapa, por un valle de sombra de muerte, por un valle de amenaza, de diagnósticos negativos, diagnósticos en los cuales hemos aprendido que tú pasas por encima de esos diagnósticos. Tú has dado la ciencia al hombre, pero nunca alcanzará tu conocimiento, Señor. Ni todos los siglos, ni todos los hombres, ni toda la gente que hay en la tierra podría nunca alcanzar tu poder, tu autoridad y tu sabiduría. Gracias, Señor, porque ahora sabemos que al clamar nosotros como iglesia, que pongas tu mano sobre ella, sobre ellos, que toques, Señor, su cuerpo, para que como a los leprosos, como a los ciegos, los mancos, los cojos, los mudos y aún los muertos resucitaban ante una orden tuya. Gracias, Señor. Sé que estás al lado de cada persona. Sé que aunque estuviera aislada, aunque estuviera encerrada, tú estás ahí, Señor, porque para ti no hay límites y no hay fronteras. Nada te es imposible. Tú eres el Todopoderoso, el soberano Dios que hiciste los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible. Gracias, Señor, por enseñarnos a ser empáticos, a compartir las cargas y finalmente amar a nuestro prójimo. Gracias en el nombre de Jesucristo. También te pedimos, Señor, por los que están pasando por otro tipo de pruebas, también difíciles, que son más relacionadas con la economía, con su economía. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor y tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Gracias, Señor, porque sabemos que tú les proveerás de cualquier forma, de donde venga, tal vez directamente a través de su esfuerzo, de su trabajo, o tal vez por un medio que tú conoces, Señor, porque tú haces las cosas siempre a tu manera y en tu fluir de poder. Gracias en el nombre de Jesús. También te pido por todos aquellos que están privados de su libertad por cualquier motivo. Señor, mucha gente, tengo testimonios de mucha gente que ha sido privada de su libertad y ahí te conoció. Gracias, Señor,
porque hay medios que tú usas para poder llegar al corazón del hombre, para penetrar hasta las fibras más profundas de su corazón y poder dar la misericordia y un rayo de la gracia de tu salvación, Señor. Gracias por ellos, porque sé que el tiempo que estén ahí es un tiempo de preparación para hacer obras grandes delante de ti. Te bendecimos, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que sigan los ministerios creciendo, Señor. Que sigan manifestándose tus dones para el servicio de tu reino y de tu iglesia. Señor, que la iglesia no calle, que la iglesia vea que esta es la oportunidad de llevar el evangelio de la salvación. Eso también es misericordia. Eso también involucra empatía, empatía con aquellos que van a un final dramático, realmente el peor final que pueden tener alguien. El lago de fuego, el centro de tortura de toda la eternidad. Que seamos empáticos para llevar las palabras del evangelio de la salvación a toda la gente que no te conoce, empezando por orar por los perdidos, orar por aquellos que no te conocen y después compartirles el evangelio, no solamente con nuestro testimonio, que ya de por sí es necesario como creyentes, como cristianos, seguir las huellas tuyas, Señor, sino con nuestra boca, con nuestros hechos, llevarlos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Antes de terminar, antes de concluir, yo quiero compartirles un anuncio acerca de en qué terminó lo de la ofrenda especial que ustedes proporcionaron para los niños. Y voy a buscar aquí para poder compartir esto. Un momento, por favor. Voy a ver. Perdón, creo que no se está viendo. No, no se ve. Sí, gracias. Creo que no se está viendo. Voy a intentar salir y volverlo a incluir. No, no me va a ser posible. Okay. Miren, lo que voy a hacer es que necesitaría salir y volver a entrar para poder compartirles esto. Si me salgo, van a tener que ustedes volver a entrar. Vamos a hacer el intento. Hasta aquí nos queda la grabación y